Les cuento quienes me acompañan esta noche, son todos periodistas, colegas de la gráfica, de la radio. Antonio Tano Ollén es un maestro del periodismo, Ernesto Biseglia y Miguel D'Alessio. Bienvenidos, un placer que vengan a hacer su seguramente brillante aporte esta noche en la mesa. Bueno, como yo les decía en este instante previo a que nos sentemos en esta mesa, yo ya hablé, ya hablé, así que bueno, no voy a decir quién tiene que hablar, el más dispuesto puede tomar la palabra. Yo quería decir no los voy a conducir yo a ustedes. Menos mal no dijo el más anciano, sino yo iba a hablar el último. Bueno, nosotros lo que evidentemente creo que tenemos en este momento como disparador es una sociedad batiente, ¿no? En ebullición, con la ruptura de cánones, de paradigmas. La Iglesia, por ejemplo. La Iglesia, podemos decir que se está batiendo en retirada, ¿no? O sea, si no en retirada, por lo menos va obligada a hacer algo que en la historia jamás pensó en hacer, que es tener que reacomodar postulados, formas, principios, no dogmas, porque es otro tema, pero creo que es bueno, porque eso nos hace caer toda una máscara. O sea, yo voy a ser breve y digo esto. Nosotros Perdona, pero eso ya fue planteado desde la asunción del Papa Francisco, ¿no? Sí, pero no sé si se hizo. Bueno, fue planteado, ¿no? Los cambios en la Iglesia duran décadas, no son rápidos como la empresa. ¿Sí? Fue planteado en el Vaticano I. O sea, esta era la idea de la reforma, ¿no? Retomarlo, Vaticano II, retomar el Vaticano I, darle un aire fresco a la Iglesia, pero ahí es donde se separa internamente y tenemos los conciliares y los posconciliares, ¿no es cierto? Los preconciliares, que fue toda la línea que lideró en ese momento la ortodoxia más grande, ¿cómo se llamó? Lefebvre, sobre todo, que no aceptaron esto. Pero creo la diferencia está en el ejemplo que da el Papa, digamos. Desde el mismo momento que asume, ¿no? Me parece, ¿no? De todas maneras pensemos que es muy difícil conducir una mafia como esa, porque esto se maneja como una mafia, esto es en realidad. Si no, miremos como la suerte del Banco del Vaticano. El Banco Ambrosiano, el Banco del Vaticano. Y la discusión interna sobre el celibato, que es uno de los grandes temas. Bueno, ahí en el año 70... Creo que ni se discute, pero tendrán que discutirlo en algún momento. Hay movimientos. Es que, perdón, en el año 70 hubo un movimiento, y esto está estudiado, nada más que por supuesto, esto no va a salir al gran público. En los años 70, luego de que se escribe Humane Vitae Pablo VI, causó un gran escándalo dentro porque era un poco retornar sobre lo que él había querido avanzar. Tanto así que, por ejemplo, en los seminarios de los jesuitas, sobre todo, hubieron grandes quejas y se calcula que un 30 o un 40% de abandono, estadísticas internas de ellos, ¿no? De abandono de las vocaciones a raíz de que no se aceptaban otras cosas. En lo más, digamos, en ese momento, el debate más profundo fue el celibato. Ya en esa época se estaba planteando la eliminación o por lo menos que sea optativa. Cosa que no se plantea. O sea, está flotando. No, es que como todas las cosas lo está planteando la sociedad. Los casos que estamos viendo están diciendo que la sociedad le está diciendo a la Iglesia, chicos, acepten que esto no funciona. Además, si vamos al origen del celibato, no es una cuestión dogmática, sino pragmática, que surge de los concilios, creo que los concilios de Lyon, a partir de 1300, se cristaliza. Hay una encíclica, creo que de la década del 60, ¿Ah? sobre el celibato, una encíclica de la década del 60. Sí, es más, hay que decir también, hablando de esto, de ese momento, del 60, 70, hay una encíclica, no una encíclica, hay un documento de la Iglesia que se titula Sobre las personas homosexuales, donde es interesante porque ahí ya la Iglesia plantea el tratamiento de la homosexualidad no como una cuestión discriminatoria, sino en atención a la revalorización de la persona, ¿sí? Primero, y después su elección sexual. No ha tenido gran difusión porque el gran público no la conoce. Sí. Pero ya la Iglesia... Yo dudo que es un documento donde hable de elección sexual de la Iglesia. No. Es lo que dijiste, ¿no? No, lo que ahí habla, dice, el tratamiento, se llama sobre las personas homosexuales. No habla de elección, habla un poco, la mirada está puesta sobre la caridad
que el Ahí cristiano estamos de acuerdo. Ahora sí, y la ahora es sociedad, diferente lo que decimos. claro, Sobre la debe calidad, tener la dignificación de la persona y el buen trato. la caridad y El la trato. tolerancia sobre el que tiene una elección distinta. Pasa que todo viene, creo, en consecuencia al abuso. Sí. Cuando se descubre el abuso y empieza ya en la época de Juan Pablo II, ¿no es cierto? A través del abuso empieza a plantearse esto. Si no hubiera ocurrido lo del abuso, quizás esto hubiera sido de otra manera, pero es demasiado amplio en todo el mundo y esto ha causado conmoción, ¿cierto? Y otra gran deuda de la iglesia, justamente, la de los curas pederastas, Claro. la pedofilia, ¿no? Que, bueno, ha contado con una mirada tibia y cómplice de la iglesia, ¿no? Que lo hemos visto en la discusión de la despenalización del aborto, hemos visto justamente cuestionamientos en este sentido. Es decir, por un lado, nosotros proclamamos que defendemos las dos vidas, pero por el otro lado, ¿qué hacemos frente a los abusos que niños y niñas sufren en manos de religiosos, de sacerdotes? Creo que la iglesia tiene que revisar cosas profundas. Una tragedia que nos toca a todos, personal, familiar y socialmente. Ya está, digamos, es lo que salió del Congreso y es lo que se discutió. Y como bien dijiste, hay gente que festeja y hay gente que, digamos, que lamenta. Y el tema es que ojalá que esta discusión, este debate que se dio en el Senado, primero en la Cámara de Diputados y en el Senado, no sea el fin del debate, sino el principio. ¿Por qué? Porque no podemos pasarnos toda la vida ocultando el problema bajo la alfombra, porque mientras nosotros estamos hablando de esto, hay una realidad. Hay mujeres que mueren en No puede- intimidad. No, porque hay Sí. muchos jóvenes, que la generación esta que es votante, que tiene 17, 18, 19 y hasta 35, te diría, estamos muy atentos a este debate. Sí. Estaban todos muy atentos a lo que estaba pasando. Mis hijos, Y más tus con la hijos, crisis. claro. Aparte hay un problema que es lo que yo escribí esta mañana. Si tenemos que decir que ha sido una victoria, fue una victoria pírrica. Sí, totalmente. Si tenemos que decir. Luego, yo creo que en definitiva no ha ganado nadie. ¿Por qué? Porque hemos tratado el problema sobre los efectos y no sobre las causas. Sí, totalmente. Lo que hemos más o menos seguido los discursos del primer debate y de este, hemos escuchado posiciones muy buenas y estupideces supinas también, pero no he escuchado, salvo en diputados, creo uno o dos, acá no me debo haber perdido quizás, pero no escuché hablar, por ejemplo, de educación y prevención. O sea, hemos ido a legislar y hemos puesto banderas de colores sobre la consecuencia final, pero no hemos hablado ni hemos educado sobre Yo te esto. entiendo, no se ha hablado de cómo se instrumenta, porque han hablado un montón de veces. El tema es que Sí. no saber quién da, quién está autorizado, cómo lo formamos, qué hacemos. Tal es así que al día de hoy esta situación genera expectativa en muchos chicos. Y te dicen, no, están todos autorizados en la escuela, sale un director a decir, a hablar de educación sexual. ¿Y de qué manera? No, de la manera que lo adopte o que lo adapte cada uno en su currículo, pero no es así. No, en absoluto. Tampoco debe quedar todo en manos de la escuela. No hay que, a mí me da mucha pena cuando a los maestros se le carga todo. Hasta para la época electoral, los maestros, si hay que poner vacuna, los maestros tienen que trabajar, si hay que hay elecciones, los maestros tienen que trabajar, si hay que hacer educación sexual. Yo fui docente, a mí no me preparó para hacer Pero educación vos que sexual. propones un ejemplo, que se ponga en el presupuesto No, y que dentro del presupuesto... No, lo que quiero decir es que cuando uno habla y estamos en un medio de comunicación y hay que tener cuidado con lo que uno dice, no hay que, no lo digo por vos, ¿no? Hablo en general, no hay que desconocer la importancia que tiene la educación en el seno familiar, donde hay muchos papás y mamás hoy, sobre todo jóvenes, y no tan jóvenes también, que se desentienden de los hijos y creen que mandarlos a la escuela... Pero históricamente creo que ninguno de los que estamos aquí en la mesa se habló de sexualidad. Pero Eso sí, es lo que... no. Es cierto porque por una cuestión etaria en la época nuestra no se habla de sexualidad, pero se educaba de otra forma. Sí. Los padres estaban encima. Lamentablemente la educación ocurría en la calle, con los amigos, ya de adolescente, con una La instrucción sexual. que no venía... Claro, No, pero yo englobo todo. Hablo de la educación en general, donde incluyo la sexual, porque ahora ya, hasta yo como abuelo puedo hablar con mis nietos de cuestiones sexuales. En mi época ni con mi papá ni con mi abuelo. Pero digo, pero es importante la educación en la familia, no se tiene que desatender.
Y después tienen que enseñar personas que están preparadas. No es para cualquiera. Vos agarrar una maestra que es excelente maestra, que sabe lengua, sabe matemáticas, hace dictados hermosos, qué sé yo, pero enseñar no sabe. Fíjate vos, Maradona. Maradona tendría que ser el mejor técnico del mundo. No sirve, ni siquiera lo consideran como entrenador. Y fue el mejor jugador del mundo. Entonces, no se puede largar la educación así. No. Pero te digo como un ejemplo. Alguien podría pensar, bueno, un profesional de la medicina sería fantástico si pudiera abordar a los chicos en los colegios, enseñar sexualidad o educación sexual. Si tiene capacidad docente, sí, fíjate. Pero en esta realidad, ¿te acuerdas lo que dijo el doctor, el médico de que... Sí. Bueno, Albino. Sí, ni lo repito, ¿viste? Porque... sí, es terrible. Claro, Es ni una terrible coraza porque de es un mensaje contradictorio. ¿Sí? Ahora, es importante, lo que dijo Ernesto es importante. Nosotros acá estamos debatiendo sobre, digamos, el efecto y no sobre la causa. Acá la cuestión de fondo es una materia pendiente en políticas públicas. Porque hay países que tienen leyes que despenalizan el aborto, que despenalizaron el aborto, países cercanos como Uruguay, donde, digamos, la realidad no muestra cifras promisorias. Hay países que no tienen despenalizado el aborto y han logrado, digamos, revertir los índices con inversión. Ese es el tema, inversión y políticas públicas. Es decir, cuando hablamos de, vos decías, sí, pero los médicos, ¿para qué esto? ¿Están capacitados o no? Todo eso lo tenemos que definir con políticas públicas, ¿no? Y creo que ahí está y después el otro tema, que en el seno familiar, hablamos, por ejemplo, de interrupción voluntaria. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto voluntario tiene interrupción en muchas de las nenas que tenemos nosotros en Salta, niñas adolescentes de 12, 13, 14, 15 años, que resultan embarazadas por abusos, en el 90% de los casos, incluso más en el ámbito intrafamiliar? Son los padres los que deciden. Porque un chico de 12 años no tiene capacidad para resolver ni para comprender lo que le pasa. Tengo que ir a un corte. La seguimos en el próximo bloque, por favor.